En marzo de 1902, en el Instituto Correccional Femenino de Riverside, en el norte del estado de Nueva York, una controvertida ceremonia disciplinaria fue fotografiada por el fotógrafo institucional William Hayes. La imagen muestra a 5 administradores masculinos supervisando un ritual de corrección moral, donde las reclusas se arrodillan en señal de sumisión como parte del programa experimental de rehabilitación del instituto. La instalación, dirigida por el Dr. Cornelius Whitmore, practicaba métodos radicales de condicionamiento psicológico que se consideraban progresistas para la época, pero que más tarde serían reconocidos como abusivos. La fotografía permaneció oculta en los archivos privados del instituto durante más de un siglo, hasta que fue descubierta en 2024 durante la demolición del edificio abandonado. Cuando los investigadores modernos mejoraron la imagen utilizando tecnología digital, identificaron a la figura central como el propio Dr. Whitmore, pero el software de reconocimiento facial reveló una verdad impactante sobre su verdadera identidad. El hombre que supervisaba estas brutales ceremonias de corrección era en realidad el Dr. Heinrich Brenner, un psiquiatra alemán que había huido de Europa después de realizar experimentos médicos ilegales con mujeres en asilos de Múnich. Brenner había asumido la identidad de Whitmore después de que el verdadero doctor muriera en un accidente de tren, lo que le permitió continuar su retorcida investigación en suelo americano. El descubrimiento reveló que docenas de mujeres habían sido sometidas a torturas psicológicas disfrazadas de rehabilitación moral, y que el gobierno de los Estados Unidos había financiado sin saberlo la continuación de atrocidades médicas europeas a través de sus iniciativas de reforma penitenciaria. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Todo comenzó cuando la doctora Elena Vázquez, una respetada historiadora especializada en instituciones correccionales de principios del siglo XX, recibió una llamada inesperada de un antiguo colega. Marcus Thornton trabajaba en el equipo encargado de documentar los hallazgos durante la demolición del abandonado Instituto Correccional Femenino de Riverside, una estructura imponente que había permanecido cerrada desde 1968. Marcus informó a Elena que habían descubierto una caja metálica sellada dentro de una pared falsa, en lo que parecía haber sido la oficina principal del director. La caja contenía varios documentos administrativos, registros médicos y una colección de fotografías en blanco y negro cuidadosamente preservadas en sobres de papel encerado. Elena sintió inmediatamente que este hallazgo podría ser significativo. El Instituto Riverside había sido conocido por sus métodos poco ortodoxos de rehabilitación durante la primera mitad del siglo XX, pero la documentación oficial sobre sus prácticas internas era escasa. La historiadora siempre había sospechado que existía mucho más en la historia de Riverside de lo que indicaban los registros públicos. Al día siguiente, Elena viajó desde la Universidad de Columbia, donde enseñaba, hasta el sitio de demolición en el norte del estado de Nueva York. El viaje de 3 horas le dio tiempo para reflexionar sobre lo poco que sabía acerca del Instituto Riverside. Fundado en 1897 como una institución experimental para la rehabilitación de mujeres delincuentes, Riverside había sido promocionado en su época como un avance revolucionario en el tratamiento correccional. A diferencia de las cárceles convencionales, que simplemente buscaban castigar, Riverside prometía curar lo que sus fundadores llamaban las desviaciones morales femeninas. Esta perspectiva se alineaba con las teorías psiquiátricas emergentes de finales del siglo XIX, que consideraban la criminalidad como una forma de enfermedad mental que podía ser tratada mediante intervenciones médicas y psicológicas apropiadas. Al llegar al sitio, Elena fue recibida por Marcus, quien la condujo a través de los restos del imponente edificio victoriano. Gran parte de la estructura ya había sido demolida, pero el ala administrativa permanecía intacta, esperando ser documentada antes de su destrucción. La oficina donde se encontró la caja estaba ubicada en el segundo piso, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de los terrenos circundantes, ahora cubiertos de maleza y árboles jóvenes que habían crecido libremente durante décadas. La habitación en sí estaba prácticamente vacía, con excepción de un escritorio de roble macizo y una estantería empotrada. Marcus entregó a Elena la caja metálica, que había sido limpiada pero no abierta completamente. Con guantes de algodón para proteger el contenido, Elena comenzó a examinar cuidadosamente los documentos.
entre los papeles amarillentos y las fotografías descoloridas, una imagen en particular captó su atención. La fotografía, tomada profesionalmente y en excelente estado de conservación, mostraba una escena inquietante. 5 hombres vestidos con trajes formales de la época supervisando a un grupo de aproximadamente 20 mujeres que se arrodillaban en formación, en lo que parecía ser una capilla o sala de ceremonias. Al reverso de la fotografía, escrito con una caligrafía elegante, se leía: Ceremonia de corrección moral, 21 de marzo de 1902. Fotografía de William Hayes. Elena examinó detenidamente la imagen, notando varios detalles perturbadores. Las mujeres, todas vestidas con el mismo uniforme gris simple, mantenían la cabeza inclinada en una postura de absoluta sumisión. Los hombres, por el contrario, se erguían con expresiones severas y postura dominante. En el centro del grupo masculino se encontraba una figura particularmente imponente. Un hombre de mediana edad con barba recortada, gafas redondas y una expresión de autoridad absoluta. Elena supuso que este debía ser el Dr. Cornelius Whitmore, el fundador y primer director del Instituto Riverside. Whitmore había sido mencionado brevemente en algunos textos académicos sobre la historia de la psiquiatría institucional en América, pero hasta ahora, Elena nunca había visto una fotografía que confirmara su identidad. Lo que hacía esta imagen particularmente valiosa era que documentaba una de las prácticas internas de Riverside, algo que no existía en los registros públicos disponibles. Pero lo que Elena no podía imaginar en ese momento era que esta fotografía aparentemente simple la llevaría a descubrir uno de los secretos más oscuros de la historia médica americana, una verdad que había permanecido oculta durante más de un siglo. Intrigada por su hallazgo inicial, Elena decidió llevar toda la caja de documentos a su laboratorio en la universidad para un análisis más detallado. Allí, podría utilizar tecnología moderna para examinar la fotografía con mayor precisión y contrastar la información con otras fuentes históricas. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en una investigación exhaustiva sobre el Instituto Riverside. Consultó archivos estatales, registros médicos de la época, periódicos locales y correspondencia personal de figuras asociadas con la institución. Gradualmente, comenzó a construir una imagen más completa de lo que había sido Riverside bajo la dirección del Dr. Whitmore. Los registros mostraban que Whitmore había llegado a los Estados Unidos desde Inglaterra en 1895, trayendo consigo ideas revolucionarias sobre el tratamiento de las llamadas desviaciones femeninas. Según documentos oficiales, Whitmore había estudiado medicina en Londres y había trabajado en varios asilos británicos antes de emigrar a América en busca de un entorno más receptivo para sus teorías experimentales. El estado de Nueva York, ansioso por encontrar soluciones innovadoras para el problema creciente de la delincuencia femenina, le había proporcionado fondos generosos para establecer Riverside como una institución modelo que podría ser replicada en todo el país si resultaba exitosa. Pero cuando Elena profundizó en los registros de admisión de Riverside, descubrió algo inquietante. Muchas de las mujeres internadas allí no habían cometido crímenes graves. Algunas habían sido enviadas por sus propios maridos o padres por comportamientos considerados inapropiados para una mujer, desde negarse a cumplir con las obligaciones domésticas hasta mostrar interés en la educación superior o expresar opiniones políticas. En esencia, Riverside funcionaba no solo como una institución correccional, sino como un mecanismo de control social sobre las mujeres que desafiaban las normas de género de la época. Mientras tanto, Elena había enviado copias digitales de alta resolución de la fotografía de la ceremonia a un colega en el Departamento de Ciencias Forenses de la universidad. El Dr. James Chen era un experto en análisis de imágenes históricas y había desarrollado técnicas avanzadas para extraer detalles que no eran visibles a simple vista. Después de varios días de trabajo, Chen envió a Elena un correo electrónico urgente, pidiéndole que visitara su laboratorio inmediatamente. Cuando Elena llegó al laboratorio de Chen, el científico forense estaba visiblemente agitado. En las pantallas de su computadora se mostraban diferentes versiones mejoradas de la fotografía de Riverside, con varios rostros ampliados y analizados mediante software de reconocimiento facial. Chen explicó que había comenzado comparando el rostro del supuesto Dr. Whitmore
con otras imágenes históricas disponibles de médicos británicos y americanos de la época. Para su sorpresa, no había encontrado coincidencias satisfactorias, pero lo que descubrió fue mucho más perturbador. Al ampliar y mejorar la imagen del rostro central, Chen había notado una pequeña cicatriz característica en la sien izquierda. Esta marca distintiva le llevó a ampliar su búsqueda a registros médicos europeos, y allí, en los archivos digitalizados de la Sociedad Médica de Múnich, había encontrado una coincidencia casi perfecta. El doctor Heinrich Brenner, un psiquiatra alemán nacido en 1860 y que había trabajado en varios asilos de Múnich hasta su repentina desaparición en 1895. Pero lo que Chen no podía comprender era por qué este hallazgo le resultaba tan inquietante. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que un inmigrante europeo cambiara su nombre al establecerse en América. Elena, sin embargo, reconoció inmediatamente la importancia del descubrimiento. El nombre de Heinrich Brenner había aparecido en sus investigaciones previas sobre prácticas psiquiátricas controvertidas del siglo XIX. Brenner había sido mencionado en varios textos académicos como un defensor de teorías extremadamente radicales sobre el tratamiento de mujeres con supuestos trastornos mentales. Elena decidió que necesitaba saber más sobre Brenner antes de sacar conclusiones precipitadas. Durante los días siguientes trabajó incansablemente para localizar información sobre el misterioso psiquiatra alemán. A través de contactos académicos en Alemania, logró acceder a archivos que habían permanecido sin catalogar en la Universidad de Múnich. Lo que descubrió confirmó sus peores sospechas. Heinrich Brenner había sido investigado en secreto por las autoridades bávaras por realizar experimentos no autorizados en pacientes femeninas del Asilo Central de Múnich. Según los informes policiales confidenciales, Brenner había desarrollado lo que él llamaba terapia de sumisión, un método que supuestamente curaba la histeria y otros trastornos femeninos mediante la imposición sistemática de obediencia absoluta. Sus métodos incluían privación sensorial, castigos físicos y sesiones prolongadas de lo que él denominaba ritualización moral, ceremonias en las que las pacientes eran obligadas a adoptar posturas de sumisión mientras recitaban confesiones de sus supuestos pecados morales. La investigación había sido interrumpida cuando Brenner desapareció repentinamente en la primavera de 1895, llevándose consigo gran parte de su documentación experimental. Las autoridades bávaras habían cerrado el caso, asumiendo que Brenner había huido a otra parte de Europa. Nunca sospecharon que hubiera cruzado el Atlántico para establecerse en América bajo una nueva identidad. Pero si Brenner se había convertido en Whitmore, ¿qué había sucedido con el verdadero Cornelius Whitmore? Esta pregunta llevó a Elena a investigar más a fondo los registros de inmigración y noticias de la época. Después de días de búsqueda meticulosa, encontró un breve artículo en un periódico de Londres de octubre de 1895. El doctor Cornelius Whitmore, prometedor médico londinense, había fallecido en un trágico accidente ferroviario mientras viajaba por el norte de Francia. El artículo mencionaba que Whitmore había estado en camino a América para explorar oportunidades profesionales. La cronología encajaba perfectamente. Brenner desaparece de Múnich en la primavera de 1895. Whitmore muere en Francia en octubre del mismo año, y un hombre que se hace llamar Cornelius Whitmore llega a Nueva York en diciembre, trayendo consigo cartas de recomendación y credenciales que nadie se molestaría en verificar exhaustivamente. Dada la dificultad de las comunicaciones internacionales en aquella época, Elena estaba cada vez más convencida de que había descubierto un caso extraordinario de suplantación de identidad. Uno que había permitido a un médico alemán fugitivo continuar sus experimentos controvertidos en suelo americano. Pero lo que Elena necesitaba era una prueba definitiva que conectara al falso Whitmore con las prácticas abusivas documentadas de Brenner. Regresó a la caja de documentos originales, examinando cuidadosamente cada papel, cada fotografía, en busca de pistas adicionales. Su perseverancia fue recompensada cuando descubrió un diario encuadernado en cuero, escondido en un compartimento secreto dentro de la caja metálica. El diario estaba escrito en alemán, con una caligrafía pequeña y precisa. Elena, que afortunadamente había estudiado alemán durante su doctorado, comenzó a traducir el contenido. Lo que leyó le provocó una profunda repulsión moral.
El diario contenía observaciones detalladas sobre los experimentos realizados en Riverside, escritos claramente por Brenner bajo la identidad de Whitmore. Las entradas describían cómo había adaptado sus métodos bárbaros al contexto americano, aprovechando la preocupación de la sociedad por la delincuencia femenina para obtener financiamiento estatal y sujetos para sus experimentos. Las ceremonias de corrección moral, como la documentada en la fotografía, eran solo la parte visible de un programa mucho más extenso y siniestro. Brenner había desarrollado un sistema completo de control psicológico que incluía aislamiento prolongado, exposición a estímulos dolorosos, privación de sueño y alimentación, y sesiones de adoctrinamiento intensivo. Todo esto estaba cuidadosamente documentado como tratamiento médico legítimo, con un lenguaje clínico que ocultaba la brutalidad de las prácticas. Lo más perturbador era que Brenner había traído consigo desde Alemania algunas asistentes leales que conocían su verdadera identidad. Estas mujeres, identificadas en el diario solo por iniciales, habían sido entrenadas en sus métodos y servían como supervisoras en Riverside, implementando sus protocolos experimentales cuando él no estaba presente. Elena se preguntó si algunas de las figuras femeninas que aparecían en los márgenes de la fotografía, vestidas con uniformes ligeramente diferentes a los de las reclusas, podrían ser estas cómplices. Pero lo que el diario no explicaba era cómo Brenner había logrado asumir la identidad de Whitmore con tanto éxito. Esta pregunta llevó a Elena a profundizar aún más en los registros históricos de la época. A través de contactos en archivos europeos, logró localizar el informe completo del accidente ferroviario en el que había muerto el verdadero Whitmore. Los detalles eran escasos, pero un elemento llamó su atención. Entre los pasajeros del mismo tren se encontraba un médico alemán que había ayudado con los heridos después del accidente. El nombre de este médico no figuraba en el informe, pero su presencia abría la posibilidad de que Brenner hubiera estado allí, quizás siguiendo a Whitmore con la intención de robar su identidad. Esta teoría adquirió mayor credibilidad cuando Elena descubrió, a través de registros de hoteles digitalizados recientemente, que un Dr. H. Brenner se había hospedado en el mismo hotel en París que Whitmore la semana antes del accidente. La coincidencia era demasiado grande para ser casual. Elena comenzaba a visualizar un escenario en el que Brenner, sabiendo que estaba siendo investigado en Múnich, había identificado a Whitmore como un candidato ideal para la suplantación. Un médico británico relativamente desconocido que planeaba emigrar a América, donde podría establecerse sin demasiados cuestionamientos sobre su pasado. Pero lo que Elena no podía imaginar en ese momento era que su investigación estaba a punto de tomar un giro aún más siniestro. Al continuar traduciendo el diario de Brenner, descubrió referencias a un programa secreto llamado Proyecto Metamorfosis. Este proyecto, iniciado en Riverside en 1905, involucraba la selección de reclusas con características psicológicas específicas para un tratamiento experimental avanzado. Brenner describía este tratamiento como el punto culminante de su trabajo, pero era sorprendentemente vago sobre los detalles concretos del procedimiento. Para comprender mejor la naturaleza de este proyecto, Elena decidió rastrear los registros médicos de las mujeres mencionadas como participantes. Esto la llevó a los archivos estatales de salud mental, donde, después de semanas de búsqueda persistente, encontró expedientes médicos parciales de algunas de estas mujeres. Los registros mostraban un patrón perturbador. Todas las participantes del proyecto Metamorfosis habían sido transferidas eventualmente a instituciones psiquiátricas de larga estancia, diagnosticadas con condiciones severas como catatonia, amnesia disociativa o psicosis irreversible. Los informes médicos de estas transferencias, firmados por el Dr. Whitmore, atribuían el deterioro mental de las pacientes a la progresión natural de sus supuestas patologías subyacentes. Pero a la luz de lo que Elena ahora sabía sobre la verdadera identidad y los métodos de Brenner, estas explicaciones parecían convenientes encubrimientos de los efectos devastadores de sus experimentos. Las mujeres que no respondían según lo esperado a sus tratamientos experimentales eran simplemente descartadas como casos fallidos y enviadas a instituciones donde permanecerían silenciadas de por vida. En este punto de su investigación, Elena comprendió que necesitaba ayuda especializada. Contactó a la doctora Sarah Goldstein, una reconocida psiquiatra forense con experiencia en el análisis de casos históricos de abuso institucional.
Goldstein quedó impresionada por la meticulosidad de la investigación de Elena y aceptó revisar toda la documentación recopilada. Después de varias semanas de análisis exhaustivo, Goldstein presentó a Elena un informe detallado que confirmaba sus sospechas. Las prácticas descritas en el diario de Brenner constituían formas severas de tortura psicológica disfrazadas de tratamiento médico. Goldstein señaló que los métodos de Brenner guardaban semejanzas inquietantes con técnicas de control mental que serían investigadas décadas más tarde por agencias gubernamentales durante la Guerra Fría. La combinación de aislamiento, humillación ritual, castigo físico y manipulación psicológica creaba un estado de dependencia y sumisión extrema que destruía la autonomía mental de las víctimas. Lo más perturbador, según Goldstein, era que estas técnicas habían sido refinadas a lo largo de años de experimentación sistemática con mujeres vulnerables que no tenían forma de resistir o denunciar los abusos. Con esta confirmación profesional, Elena decidió que era momento de hacer pública su investigación. Preparó un artículo académico detallado y contactó a periodistas especializados en historia médica. Sin embargo, cuando estaba a punto de publicar sus hallazgos, recibió una llamada inesperada de un hombre que se identificó como Richard Whitmore, afirmando ser tataranieto del Dr. Cornelius Whitmore. Richard había escuchado rumores sobre la investigación de Elena a través de contactos en la comunidad académica y estaba profundamente preocupado por las implicaciones para el legado de su familia. Elena, inicialmente escéptica, aceptó reunirse con Richard en su oficina universitaria. Para su sorpresa, Richard no venía a cuestionar sus hallazgos, sino a ofrecer información adicional. Según explicó, en su familia siempre había existido una historia no documentada sobre el verdadero Dr. Whitmore. De acuerdo con esta tradición familiar, Cornelius nunca había llegado a América. Su muerte en Francia no había sido un simple accidente sino un asesinato deliberado, aunque la familia nunca había tenido pruebas suficientes para investigar más allá. Richard entregó a Elena una pequeña caja que contenía efectos personales que supuestamente habían pertenecido al verdadero Cornelius Whitmore. Cartas, un reloj de bolsillo, y lo más valioso para la investigación, un cuaderno con notas manuscritas sobre sus teorías médicas. Elena quedó impresionada al comprobar que las ideas del auténtico Whitmore, aunque progresistas para su época, estaban firmemente enraizadas en principios humanitarios y éticos, muy alejados de los métodos coercitivos implementados por Brenner en Riverside. Este nuevo desarrollo añadió una dimensión adicional a la investigación. No solo se trataba de un caso de experimentación médica no ética y suplantación de identidad, sino posiblemente de un asesinato premeditado. Elena decidió colaborar con Richard para intentar esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del verdadero Whitmore. Juntos, contrataron a un investigador privado en Francia para revisar los archivos policiales originales del accidente ferroviario. Después de varias semanas de búsqueda en archivos locales franceses, el investigador descubrió un informe policial olvidado que nunca había sido incluido en los registros oficiales del accidente. Este documento, escrito por un detective local, expresaba sospechas sobre la naturaleza del accidente. El detective había notado inconsistencias en los testimonios de los testigos y evidencia física que sugería una posible manipulación de los frenos del tren. Más significativamente, el informe mencionaba que las pertenencias personales de Whitmore, incluyendo su pasaporte y documentos médicos, nunca fueron recuperadas, a pesar de que su cuerpo había sido identificado. El detective había recomendado una investigación más profunda, pero sus superiores habían desestimado sus preocupaciones, posiblemente debido a presiones diplomáticas para resolver rápidamente el caso de un accidente que involucraba a ciudadanos de múltiples nacionalidades. El informe había sido archivado y olvidado hasta ahora. Esta evidencia fortalecía la teoría de que Brenner no solo había aprovechado oportunistamente la muerte de Whitmore, sino que posiblemente la había orquestado como parte de un plan meticuloso para escapar de Europa y establecerse en América con una nueva identidad respetable. Mientras Elena y Richard profundizaban en esta línea de investigación, el trabajo forense con la fotografía original continuaba. El doctor Chen, utilizando tecnología de análisis de imágenes cada vez más sofisticada, había logrado mejorar la resolución de los rostros de los otros 4 hombres
que aparecían junto a Brenner Whitmore en la ceremonia de corrección moral. A través de comparaciones con bases de datos históricas, Chen había identificado a 3 de ellos como funcionarios locales de Nueva York, que habían servido en la Junta Supervisora de Instituciones Correccionales Estatales. El cuarto hombre, sin embargo, resultó ser una figura mucho más significativa: el Dr. Alastair Reynolds, un influyente psiquiatra británico que había sido miembro fundador de la Asociación Americana de Psiquiatría Institucional. La presencia de Reynolds en Riverside planteaba preguntas inquietantes. ¿Conocía la verdadera identidad de Brenner? ¿Estaba al tanto de la naturaleza real de los experimentos que se realizaban allí? ¿O había sido engañado como tantos otros por la elaborada fachada de legitimidad que Brenner había construido? Para responder estas preguntas, Elena buscó en los archivos de la Asociación Americana de Psiquiatría, específicamente en la correspondencia personal de Reynolds, que había sido donada a la organización después de su muerte en 1925. Entre cientos de cartas profesionales, Elena encontró varias comunicaciones entre Reynolds y Whitmore que databan de 1902 a 1910. El contenido de estas cartas era revelador. Reynolds no solo conocía la verdadera identidad de Brenner, sino que había ayudado activamente a facilitar su establecimiento en América. Las cartas sugerían que Reynolds y Brenner habían colaborado previamente en Europa y compartían intereses en métodos experimentales que no eran aceptados por la comunidad médica convencional. Reynolds, con su posición respetada en América, había proporcionado a Brenner la credibilidad y las conexiones necesarias para establecer Riverside como un centro de experimentación donde ambos podían implementar sus teorías sin la supervisión ética que habrían enfrentado en instituciones más tradicionales. Este descubrimiento implicaba que el encubrimiento de las actividades de Brenner no había sido simplemente el resultado de su astucia individual, sino de una red de complicidad que se extendía a los niveles más altos de la psiquiatría institucional americana de la época. Reynolds, usando su influencia, había asegurado que las prácticas de Riverside recibieran mínima supervisión externa y máximo apoyo financiero, presentando la institución como un modelo innovador de reforma correccional femenina. Armada con esta nueva información, Elena decidió ampliar su investigación para examinar el impacto a largo plazo de los experimentos de Riverside. A través de registros estatales y hospitalarios, comenzó a rastrear el destino de las mujeres que habían pasado por la institución durante los años en que Brenner la dirigió, desde 1896 hasta su muerte en 1917. Lo que descubrió fue un patrón consistente de vidas destruidas, altas tasas de suicidio, internamiento psiquiátrico permanente, alcoholismo, adicción a opiáceos y casos de mujeres que simplemente desaparecieron de los registros públicos. Particularmente perturbador fue el descubrimiento de una generación de niños nacidos de ex-reclusas de Riverside, que habían mostrado patrones inusuales de problemas psicológicos. Elena teorizó que el trauma severo infligido a estas mujeres había tenido efectos intergeneracionales, afectando su capacidad para formar vínculos saludables con sus hijos y transmitiendo patrones de disfunción psicológica a la siguiente generación. Este fenómeno, que solo sería reconocido formalmente por la psicología décadas más tarde como trauma intergeneracional, parecía haberse manifestado claramente en las familias de las víctimas de Riverside. Para documentar estos efectos con mayor precisión, Elena comenzó a buscar descendientes vivos de las mujeres que habían estado internadas en Riverside. A través de registros genealógicos y anuncios en foros de historia local, logró contactar a varias familias que tenían conexiones con la institución. Muchas de estas familias conservaban historias transmitidas a través de generaciones sobre bisabuelas o tatarabuelas que habían regresado de Riverside profundamente cambiadas, incapaces de hablar sobre su experiencia allí y atormentadas por pesadillas y comportamientos inexplicables. Una de estas familias, los Moretti, conservaba un diario escrito por Sofía Moretti después de su liberación de Riverside en 1907. El diario, escrito en italiano y nunca antes traducido o compartido fuera de la familia, proporcionaba un testimonio desgarrador de primera mano sobre las experiencias de una interna. Sofía describía en detalle fragmentado, a menudo incoherente, los rituales de humillación, las sesiones de tratamiento dolorosas y el constante adoctrinamiento psicológico al que había sido sometida.
Particularmente perturbadoras eran sus descripciones de las ceremonias de corrección moral, que ella llamaba los momentos de arrodillamiento, durante los cuales las mujeres eran obligadas a confesar transgresiones que a menudo no habían cometido y a suplicar perdón, mientras los administradores masculinos las observaban con expresiones de satisfacción clínica. El diario de Sofía también mencionaba una sección especial de la institución que ella llamaba las habitaciones silenciosas, donde las mujeres seleccionadas para el proyecto Metamorfosis eran llevadas y de donde muchas nunca regresaban. Según Sofía, las reclusas temían más que nada ser seleccionadas para este misterioso proyecto. Preferían cualquier castigo antes que enfrentar lo que sucedía en esas habitaciones. Esta referencia proporcionó a Elena la primera confirmación desde la perspectiva de una víctima de la existencia del programa experimental más extremo de Brenner. Con cada nueva pieza de evidencia, el alcance y la gravedad de los crímenes cometidos en Riverside se hacían más claros. Lo que había comenzado como una investigación histórica sobre una fotografía intrigante, se había convertido en la documentación de uno de los casos más graves de abuso institucional y experimentación médica no ética en la historia americana. Elena comprendió que tenía la responsabilidad no solo de publicar sus hallazgos académicos, sino de buscar alguna forma de justicia o reconocimiento para las víctimas, incluso a más de un siglo de distancia. Con este objetivo en mente, Elena organizó una conferencia especial en la Universidad de Columbia, invitando a historiadores médicos, especialistas en ética, representantes de organizaciones de derechos humanos y, lo más importante, descendientes de mujeres que habían estado internadas en Riverside. La conferencia, titulada La verdad oculta de Riverside, Identidad, Experimentación y Legado, presentó toda la evidencia recopilada por Elena y su equipo de colaboradores, incluyendo la fotografía original mejorada digitalmente que mostraba claramente a Heinrich Brenner posando como el respetado Dr. Whitmore. El impacto de la conferencia fue inmediato y significativo. Varios medios nacionales cubrieron el evento, llevando la historia de Riverside a la atención pública. Organizaciones de derechos de las mujeres y grupos de defensa de pacientes psiquiátricos expresaron su indignación ante la revelación de que tales abusos hubieran sido permitidos y luego ocultados durante tanto tiempo. Políticos estatales de Nueva York prometieron investigaciones oficiales y consideraron la posibilidad de crear un memorial en el sitio donde había estado Riverside, para honrar a las mujeres que habían sufrido allí. Pero quizás el resultado más significativo fue el efecto sobre los descendientes de las víctimas. Por primera vez, muchas familias comprendieron la fuente del trauma que había afectado a sus linajes durante generaciones. Historias familiares de depresión inexplicable, ansiedad, dificultades de vinculación emocional y otros problemas psicológicos adquirieron un nuevo contexto. Lo que antes se había atribuido a debilidad personal o mala suerte se reveló como el legado de un trauma sistemático infligido bajo la autoridad del Estado. Varios descendientes decidieron formar un grupo de apoyo y defensa llamado Hijas de Riverside, dedicado a documentar las historias de sus antepasadas, buscar reconocimiento oficial del daño causado y abogar por una mayor supervisión ética de las instituciones contemporáneas. El grupo también estableció un fondo para financiar investigaciones sobre trauma intergeneracional y desarrollar intervenciones terapéuticas específicas para familias afectadas por historias de abuso institucional. El Estado de Nueva York, respondiendo a la presión pública generada por las revelaciones, estableció una comisión especial para investigar no solo lo ocurrido en Riverside, sino también en otras instituciones correccionales y psiquiátricas de la misma época. Esta investigación más amplia reveló que, aunque Riverside representaba un caso extremo, prácticas similares, aunque menos severas, habían sido comunes en muchas instituciones estatales hasta bien entrado el siglo XX. Este reconocimiento llevó a un reexamen crítico de la historia de la psiquiatría institucional en América y al establecimiento de nuevos protocolos para preservar y hacer accesibles los registros históricos de estas instituciones. Para Elena, el caso Riverside se convirtió en el centro de su carrera académica. Publicó un libro detallando su investigación, titulado La máscara del doctor, Heinrich Brenner y los experimentos secretos de Riverside, que recibió amplio reconocimiento y fue traducido a varios idiomas. Más importante aún, estableció el proyecto Archivos Institucionales, una iniciativa dedicada a localizar,
preservar y digitalizar registros de instituciones correccionales y psiquiátricas históricas, con el objetivo de asegurar que historias como la de Riverside no permanecieran ocultas en el futuro. La fotografía original de la ceremonia de corrección moral, que había iniciado toda la investigación, fue donada al Museo Nacional de Historia Americana, donde se exhibe como un poderoso recordatorio de los peligros de la experimentación médica sin supervisión ética y del abuso de poder institucional sobre poblaciones vulnerables. Junto a la fotografía, se muestra una placa con los nombres de todas las mujeres identificadas que estuvieron internadas en Riverside durante la administración de Brenner, un pequeño acto de reconocimiento para aquellas cuyas voces fueron silenciadas durante tanto tiempo. Y así, más de un siglo después de que William Hayes captara aquella inquietante imagen de sumisión forzada, la verdad finalmente salió a la luz. Lo que había comenzado como un hallazgo casual durante una demolición se había convertido en la revelación de uno de los secretos más oscuros de la historia médica americana. La historia de Riverside sirve ahora como un poderoso recordatorio de la importancia de la transparencia institucional, la supervisión ética rigurosa y el respeto por los derechos y la dignidad de todos los individuos, especialmente aquellos bajo el cuidado o la custodia del Estado. La historia del Instituto Correccional Femenino de Riverside y el Dr. Heinrich Brenner continúa resonando en debates contemporáneos sobre ética médica, derechos de los pacientes y transparencia institucional. El caso ha sido incorporado a los planes de estudio de facultades de medicina, escuelas de derecho y programas de ética en todo el país, sirviendo como un estudio de caso sobre los peligros de permitir que individuos poderosos operen sin supervisión adecuada y sobre cómo las instituciones pueden convertirse en herramientas de opresión bajo el pretexto del tratamiento o la rehabilitación. En un desarrollo inesperado, varios años después de las revelaciones iniciales, un historiador alemán contactó a Elena con información adicional sobre los primeros años de Brenner en Múnich. Documentos recientemente descubiertos en archivos militares alemanes indicaban que Brenner había servido como médico en el ejército prusiano durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y 1871. Durante este conflicto, había sido asignado a un hospital de campaña donde había tratado tanto a soldados alemanes como a prisioneros de guerra franceses. Informes confidenciales sugerían que Brenner había sido investigado por sus superiores después de que varios prisioneros franceses bajo su cuidado murieran en circunstancias sospechosas. La investigación nunca llegó a una conclusión formal debido al caos del periodo postguerra, pero Brenner fue transferido discretamente a un puesto civil poco después. Esta información sugería que las tendencias experimentales abusivas de Brenner podrían haberse manifestado mucho antes de lo que se había pensado inicialmente, y que posiblemente había utilizado el contexto de la guerra como cobertura para sus primeros experimentos con sujetos humanos vulnerables. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad a la historia de Brenner, conectando sus acciones con un contexto más amplio de abusos médicos en tiempos de guerra que continuarían manifestándose en conflictos posteriores, alcanzando su expresión más notoria en los experimentos médicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no existía una conexión directa entre Brenner y estos horrores posteriores, se podía trazar una inquietante genealogía de ideas y prácticas que mostraba cómo ciertos conceptos médicos deshumanizadores habían persistido y evolucionado a lo largo del tiempo. La última pieza significativa del rompecabezas de Riverside llegó de una fuente inesperada. Una bibliotecaria de la Universidad Johns Hopkins contactó a Elena después de descubrir una colección de cartas en sus archivos que nunca habían sido catalogadas adecuadamente. Las cartas habían sido escritas por el Dr. William Hayes, el fotógrafo institucional que había capturado la imagen de la ceremonia de corrección moral. Hayes, aparentemente atormentado por lo que había presenciado en Riverside, había escrito a un colega en Johns Hopkins expresando sus preocupaciones sobre las prácticas de la institución, pero había sido advertido de no hacer públicas sus inquietudes. En una carta particularmente reveladora, Hayes describía una conversación privada con Brenner Whitmore, en la que el director, bajo los efectos del alcohol, había hecho comentarios en alemán que Hayes, quien había estudiado brevemente en Berlín, había entendido parcialmente. Estos comentarios habían despertado las sospechas de Hayes sobre la verdadera identidad y los motivos del director.
Hayes también mencionaba que había tomado la fotografía de la ceremonia de corrección moral no como parte de sus deberes oficiales, sino como un acto personal de documentación, anticipando que algún día podría servir como evidencia de lo que realmente ocurría en Riverside. Esta revelación final completó el círculo de la investigación de Elena. La fotografía que había iniciado todo no había sido simplemente un documento institucional rutinario, sino un acto deliberado de testimonio por parte de alguien que había reconocido la maldad que presenciaba y había esperado que algún día la verdad saliera a la luz. Hayes, aunque incapaz de actuar directamente contra Brenner en su propio tiempo, había dejado una cápsula de tiempo visual que, más de un siglo después, finalmente había cumplido su propósito. En reconocimiento a este acto de valor silencioso, Elena dedicó la edición revisada de su libro a William Hayes, describiéndolo como un testigo que se negó a mirar hacia otro lado y cuyo legado fotográfico finalmente había ayudado a revelar una verdad largamente oculta. La historia de Riverside, con todas sus capas de engaño, sufrimiento y eventualmente verdad y reconocimiento, se había convertido en un poderoso recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar generaciones en llegar, las acciones de individuos que documentan y preservan la verdad pueden tener repercusiones que trascienden su propio tiempo y circunstancias. Y así, una simple fotografía, tomada en un momento de aparente triunfo institucional, se había convertido en el instrumento de la exposición final de esa misma institución. La imagen que una vez había documentado el poder y el control absoluto, ahora servía como testimonio de los límites de ese poder y de la persistencia de la verdad a través del tiempo. En las palabras finales del epílogo del libro de Elena, la cámara de Hayes capturó más que una ceremonia de sumisión. Capturó un momento de la historia que se negó a permanecer enterrado, una verdad que esperó pacientemente en la oscuridad hasta que estuvimos listos para enfrentarla. En esa imagen vemos no solo el rostro del mal disfrazado de ciencia, sino también el espejo de nuestra responsabilidad continua de cuestionar, documentar y recordar.